A continuación vamos a presentar al doctor Jorge Enrique Velázquez Vélez, médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo de la clínica del CES, colega y amigo, que se va a referir a ustedes para la charla ¿cuándo remitir a un paciente con síncope? Jorge. Este es el título de la charla, pero yo lo cambio más o menos a esto. El síncope, por así decirlo, es importante su definición. Quisiera que me dijeran si para ustedes es lo mismo síncope, lipotimia, colapso. ¿Son palabras sinónimas, médicamente equivalentes? Pues la respuesta semiológica realmente no, son situaciones completamente diferentes y ahorita definiremos claramente esto. Es un síntoma muy frecuente. No es que solo le afecte a los hombres cuando se vayan a casar, pero pues, como podrán ver en el video, casi que ninguna mujer se desmaya. Toda está feliz porque ya tienen a su marrano agarrado. Pero hay situaciones como la de esta persona con un esfuerzo grande al utilizar el instrumento y se desmaya. Dictando una clase, espero que esta no me vaya a pasar a mí. Lo que quiero que vean es que la mayoría de los casos el paciente o la persona afectada está de pie. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de eso? Es lo mismo estar de pie, es lo mismo estar sentado, es lo mismo estar acostado y perder el conocimiento. La respuesta es no, no es la misma. Es lo mismo síncope y muerte súbita. Puede ser que son completamente diferentes. Uno puede tener una muerte súbita abortada y la manifestación inicial puede ser un síncope. Y ya les voy a mostrar por qué. Este es un paciente mío, un paciente que conocí cuando era residente de electrofisiología. Se estaba bañando un día en la casa, muy bien, tranquilo, previamente sano, y sin más ni más se fue el mundo y sus alrededores, se cayó al piso, un trauma leve de cadera y nada más. Todos los estudios cardiovasculares que hicimos en él fueron normales: ecocardiograma, electrocardiograma, presión arterial, y terminó en un test de mesa basculante. Y vemos cómo venía muy bien en ritmo sinusal y súbitamente estuvo en asistolia completamente, hace un ritmo de la unión y finalmente recupera el ritmo sinusal. Y es un síncope neuralmente mediado. ¿De un comportamiento maligno? Sí, porque cuando su sistema nervioso autónomo es capaz de apagar su sistema eléctrico, la situación es delicada y muy posiblemente con agua y sal y ejercicio no va a salir, y fue la situación real de este paciente, que terminó en un implante de marcapasos. Algunos de ustedes no habían nacido para esta fecha. Ese es el mundial, esa es la Copa Confederaciones, un partido en que jugó Colombia contra Camerún, donde Foe cae de repente en medio del partido de fútbol y muere súbitamente. Y esta es una imagen que ya se ha visto mucho en la televisión en distintos campos del deporte, y desafortunadamente todavía no hay reglamentación fuerte para recomendar la presencia de un cardiodesfibrilador externo en todos los ámbitos deportivos y competitivos. ¿Qué tenía este hombre? Una cardiomiopatía hipertrófica, y esa fue la causa de la muerte súbita en él. A esta dama le tengo que poner un dispositivo porque le cayó mal el almuerzo de la semana pasada. Estaba sentada el sábado en la tarde en su casa almorzando y simplemente perdió el conocimiento
es llevada al servicio de urgencias de Abejorral, la encuentran en fibrilación ventricular, hacen todas las maniobras de reanimación, recupera el estado de conciencia, la remiten, en la remisión vuelve a ser muerte súbita, la desfibrilan, llega a la ceja, hay intubación orotraqueal, nueva desfibrilación y remisión al centro finalmente donde yo la recibí. Y después de coronariografía, ecocardiografía, todos los estudios metabólicos de la paciente y estando hemodinámicamente estable y bien, de repente hace todo esto. Estas son condiciones claramente malignas que es importante reconocer y es el mensaje de cuándo remitir a un paciente al electrofisiólogo cuando tenga un síncope. Yo creería que todo paciente con síncope debe llegar a manos del electrofisiólogo o por lo menos llegar a una unidad donde se haga un estudio adecuado de qué es el síncope y si ese síncope es maligno o es benigno y definir un tratamiento. ¿La hipoglicemia es causa de síncope? Sí. ¿Los síndromes vertiginosos? ¿Los eventos cerebrovasculares? ¿La epilepsia? Pero la principal causa sigue siendo el síncope neuralmente mediado, independiente de la población general que analicemos. El tromboembolismo pulmonar agudo, cuando es masivo, causa síncope. Las bradiarritmias, taquicardias o bradicardias, los síndromes coronarios agudos, todos son causas de síncope, pero la más común sigue siendo el síncope neuralmente mediado. Dentro de las causas, ¿cuál no es causa de síncope? La epilepsia. Y hay una excepción a esa regla y se ve en la población pediátrica. Las epilepsias del lóbulo temporal tienen un comportamiento clínico de descripción idéntico al síncope neuralmente mediado, pero el diagnóstico se dará por electroencefalograma. Importante, ¿qué es el síncope? Es la pérdida transitoria del estado de conciencia que ocurre como consecuencia de una hipoperfusión cerebral transitoria de rápida instauración y rápida resolución. Recuperación espontánea y completa. Como vieron en el video inicial, todos estaban muy concentraditos y apagan luces. Se dan el guascazo contra el mundo, se paran y siguen un poquito mareados, pero nada más. El inicio es muy rápido, la recuperación es espontánea y esto se sucede por una caída abrupta del tono autonómico. El tono simpático se apaga en nuestro organismo y eso se traduce en una caída dramática de la presión arterial y un aumento del tono vagal. Esto suma hipotensión y en muchos casos bradicardia. Esa hipotensión arterial es responsable de la hipoperfusión cerebral y esa hipoperfusión cerebral de la pérdida de la conciencia. ¿Por qué el estudio del síncope? Es una condición bastante frecuente. En la mayoría de los casos es benigna, pero si usted piensa de que todos los pacientes son benignos, un porcentaje no despreciable de sus pacientes se va a morir enfrente suyo. Y hay que tratar de identificar esos pacientes. ¿Hospitalizarlos a todos? No, porque aún con las tablas y las herramientas para estratificar el riesgo, la cantidad de pacientes que asiste al servicio de urgencias por esta condición es muy alta y los costos en salud por síncope son extremadamente altos. Y el uso inadecuado de las ayudas diagnósticas aumenta estos costos. Rara vez se necesitará un TAC, rara vez se necesitará una resonancia, rara vez se necesitará un Doppler de vasos del cuello. Cuando un paciente llega a nuestras manos, ya tiene todo eso y usted se sienta a conversar con el paciente y muy posiblemente gran parte del diagnóstico se hace con un adecuado interrogatorio.
porque muchas veces estos pacientes tienen una gran sintomatología que la ven distintos especialistas, el otorrino por mareos, el neurólogo por dolor de cabeza, el internista por trastornos gastrointestinales, lo mismo que el gastroenterólogo. Entonces, cuando usted coge ese conglomerado de síntomas, los organiza, frialdad en las manos, mareos posturales, puede lograr caracterizar una condición que es benigna. Pero si el episodio sincopal es estando sentado o estando acostado, esa condición claramente le tiene que llamar a usted la atención y orientarlo a que es maligno. Y de acuerdo a esa orientación inicial de la historia clínica, definir qué tipo de intervenciones necesita. Primero, ¿fue un síncope o no? ¿Perdió la conciencia? ¿Perdió el tono postural? ¿Tuvo relajación de esfínteres? ¿Tuvo trauma oral? Síncope, convulsión. ¿Hay alguna condición clínica, familiar, personal de ese paciente que hable de una enfermedad cardiovascular o un riesgo de muerte súbita? Eso es importante. No más que desde el 2007 están diciendo que las guías que con usted sentarse a hablar con el paciente, una anamnesis bien hecha de esos síntomas del paciente puede llegar al diagnóstico en un 70%. Con un examen físico se aproxima adicionalmente un 70%. Y un electrocardiograma. ¿Dónde está el TAC, la resonancia, Doppler de carótidas, electroencefalograma? ¿No? Historia clínica, pérdida transitoria de la conciencia. Sí, es un síncope. Historia clínica, examen físico, electrocardiograma. Pero vean que aparte del examen físico está la toma de la presión arterial sentado y al ponerse de pie. Con esto usted puede diferenciar una población muy importante de pacientes con un síncope benigno que muy posiblemente se derivará a una consulta externa y a un test de mesa basculante para caracterización de ese síncope, de pacientes que no tienen un síncope o que tienen un síncope cardíaco y requieran estudios adicionales de acuerdo a su riesgo. Y ya les voy a decir cómo es estratificar el riesgo. Bajo riesgo: tiene mareo, sensación de calor, sudoración, náuseas, vómito, frialdad en las manos. Hay un claro desencadenante, hay unos síntomas premonitorios. Está sentado y se para rápidamente y se marea. Después de las comidas o durante una comida importante. Una cosa muy frecuente y que afecta principalmente a los pacientes de edad son los síncopes situacionales. Es aquel abuelo o abuela que va al baño en la noche y después de orinar, defecar, lo que sea, se para y se oye el estruendo en la casa porque el abuelito se cayó. Es un síncope benigno. ¿Qué fue lo malo? El guascazo que se dio con las cosas que hay en el baño. ¿Qué sucedió? Liberó su vejiga y fue tal el estímulo placentero que el sistema nervioso central lo interpreta erróneamente y genera una respuesta vagal. Hipotensión, bradicardia, cae al piso. ¿Qué se le hace a eso? Suturar, analgesia y nada más. Se le enseña al abuelo y a la abuela que cuando vayan al baño en la noche, terminen sus necesidades, se agarren de algo antes de pararse y se paren, y que no tienen que correr a la cama, que la cama los va a esperar para que no caigan nuevamente al piso. ¿Hay condiciones de alto riesgo? Sí. Síncope precedido de dolor torácico, se queda en urgencias. Síncope durante el esfuerzo, durante ejercicio, estaba jugando un partido de fútbol, cae al piso.
Palpitación, sensación de taquicardia que precede al síncope cardíaco. Dentro de la historia médica, bajo riesgo. Doctor, es que yo desde los 10 años me desmayo. Doctor, es que yo sufría de hipoglicemia reactiva. La hipoglicemia reactiva no existe. Fue un tema mal acuñado, donde la mayoría de estos pacientes cursan con hipotensión y bradicardia. Son pacientes que, frente a condiciones de estrés tan simples como una carga de dulce, su organismo genera una hipotensión y se marean, pero no es realmente hipoglicemia. ¿Cuándo dentro de la historia médica? Cuando hay una cardiopatía estructural, pacientes con falla cardíaca, historia de presencia de dispositivos cardíacos, cirugía cardiovascular, revascularización miocárdica, hay que pensar distinto, hay que pensar que esto es maligno. Si el examen físico es completamente normal, las posibilidades de que sea maligno disminuyen. Pero si usted tiene hipotensión, si tiene una sospecha de sangrado gastrointestinal, si tiene una bradicardia sinusal persistente, sin ejercicio, posiblemente Nairo Quintana tenga 38, 40 latidos por minuto en reposo. Yo tendré 80. Rara vez me monto en una bicicleta. Entonces, condiciones fisiológicas o grado de entrenamiento para definir la importancia de la bradicardia. Y siempre, siempre analizar el electrocardiograma. No es ver la frecuencia cardíaca del paciente en un oxímetro. Vean un electrocardiograma, sinusal, no sinusal, conducción AV normal. Tiene arritmia auricular, tiene extrasistolia ventricular, tiene una repolarización anormal, tiene un QT largo, tiene un QT corto, tiene un QT normal. Eso nos definirá alto riesgo. Usted puede tener un bloqueo de primer grado y se desmayó por hipotensión, o puede tener un PR prolongado y hacer bloqueo AV intermitente. Entonces, caracterizará a ese paciente adicionalmente. ¿Hay causas benignas? Sí, ya se las dije. Neuralmente mediado, vasovagal, situacional, el que les comenté del abuelo. Hipersensibilidad de seno carotidio, ¿qué es? Es aquel paciente que, poniéndose una corbata, se aprieta la carótida, cae. ¿Cómo lo definimos en la práctica clínica? Como asistolia mayor de 3 segundos o caída de la presión arterial más del 50% de su valor basal, o afeitándose. La estimulación genera eso. Esos pacientes, específicamente los que tienen el componente cardioinhibitorio, o sea, bradicardia y asistolia, requieren el implante de un dispositivo de estimulación cardíaca, un marcapasos, para eliminar ese arco reflejo anormal. Hipotensión ortostática, medicamentos. Por favor, espero que el Prazosin sea un medicamento usado exclusivamente en hombres hipertensos y con síntomas obstructivos de próstata. Para el resto sirve mucho para generarnos trabajo a nosotros por pacientes abuelos por síncope, por hipotensión ortostática. Todo lo maligno, cardíaco, arritmias, isquemia, anormalidades estructurales. Neurológico, sí. Cuando usted tiene una isquemia vertebrovascular, usted está perdiendo el control autonómico del organismo y ese paciente puede hacer síncope. Hemorragia subaracnoidea y robo de la arteria subclavia. Los síncopes son neuralmente mediados, vasovagal, situacional, por hipersensibilidad del seno carotidio. Hipotensión ortostática. Hay condiciones congénitas y condiciones adquiridas, falla autonómica pura, atrofia sistémica, la enfermedad de Parkinson, la diabetes, la amiloidosis, generan disautonomía, daño de las fibras nerviosas, daño de ese sistema nervioso autónomo
en sus conexiones aferentes y eferentes y se pierde el control de la presión arterial y esa regulación. Medicamentos, sustancias o depresión de volumen por hemorragia, diarrea o vómito. Las cardiovasculares todas serán malignas y el paciente no debe ir a un sitio distinto a un servicio de urgencias. Mensaje de esta diapositiva es que la mayoría de los pacientes van a tener síncope de origen benigno, pero a medida que vamos sumando años y sumando boletas para la enfermedad cardiovascular, el síncope a partir de los 60 años empieza a ser una población bastante importante el origen cardiovascular. En nuestro centro, la experiencia es que más del 70% de los síncopes son neuralmente mediados, solo el 13% son de origen cardíaco y un bajo porcentaje es de origen desconocido. ¿Y qué importancia tiene que el síncope sea neuralmente mediado o sea de origen cardíaco? Que cuando es de origen cardíaco me muero y cuando no tengo síncope o tengo un síncope neuralmente mediado, me muero lo mismo. Benigno o maligno. Cardiovascular siempre va a ser maligno y el síncope neuralmente mediado benigno. Doctor, pero ¿cómo así que benigno que yo me caiga cada 8 días? Sí, vas a vivir maluco, tu calidad de vida se va a impactar, pero riesgo de muerte no tenés. Entonces tenés que trabajar en la calidad de vida de ese paciente, orientar medidas no farmacológicas como una dieta rica en sal, dieta fraccionada, una adecuada alimentación, ejercicio, y el paciente puede llevar una vida completamente normal. A este tendrás que esculcarle muchas más cosas y hacer terapia de mayor impacto en el costo de salud para que no se te muera. Hay que definir riesgo de muerte y condiciones que pongan en riesgo la vida. Una persona con síncope neuralmente mediado puede ser piloto. Chofer de bus. El paciente que tiene un cardiodesfibrilador puede ser piloto de avión. Chofer de bus. Bueno. Entonces, importante es definir, hay cardiopatía estructural, enfermedad eléctrica primaria. Enfermedad eléctrica primaria es síndrome Brugada, QT corto, QT largo, todas las canalopatías. Tiene historia familiar de muerte súbita. Todo eso lo debemos analizar en el contexto del síncope de origen cardíaco, que es el paciente de más alto riesgo. Hay distintos tipos de escalas que han buscado tratar de identificar los pacientes de mayor o menor riesgo. Y de acuerdo a esto, traducirlo en un pronóstico a corto y a largo plazo para definir intervenciones. Yo les propongo esta un poco más simple, donde si el paciente en su electrocardiograma tiene alguna alteración, tiene -5, testigo del síncope nota que el paciente se pone cianótico. Cianótico es que no hay gasto cardíaco, no hay oxigenación. El paciente con síncope neuralmente mediado se pone pálido como el papel. Síncope que inicia a mayor edad. El paciente no recuerda nada relacionado con su inconsciencia. El paciente presenta mareos o síncope con posición sentado o de pies prolongado. Al hacer cambio de la posición, ya es uno. Paciente suda o tiene signos de activación autonómica relacionados con el síncope. Paciente tiene mareo o síncope con dolor o pruebas médicas. Doctor, es que yo no puedo donar sangre. A mí me van a hacer una prueba de laboratorio y
me tienen que reanimar cada vez que me van a chuzar. Cuando esos criterios son mayores de 2, es un síncope neuralmente mediado. Si son menores de 2, siempre van a ser de origen cardíaco y el paciente se debe reorientar. Entonces, todas esas escalas que les mostré me definen a corto y a largo plazo el riesgo de muerte de esos pacientes. No es que se las aprendan todas, busquen una que les permita, cada vez que usted se enfrente con ese paciente, decir, este paciente es de alto riesgo, de bajo riesgo, es un síncope neuralmente mediado, es un síncope cardíaco, para definir cómo lo vamos a infectar. Podemos tener fibrilación auricular, podemos tener bloqueo AV, podemos tener bloqueos bifasciculares, bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterosuperior. PR prolongado, bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado, MOITS 1, bradicardias sinusales sintomáticas, pausas sinusales, taquicardia ventricular, síndrome de preexcitación, Wolff, Parkinson, White. ¿Y por qué hacen muerte súbita? ¿Por qué es de riesgo? Porque estos pacientes hacen fibrilación auricular con más riesgo independiente de la edad. Y esa fibrilación auricular se traduce en una fibrilación ventricular. QT largo, QT corto, ambos son de altísimo riesgo de muerte súbita. Síndrome de Brugada. Esta chapita aquí, cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, hay que caracterizar al paciente, hay que conversar con él, extraer toda la información de su historia clínica, cómo son los síntomas que preceden el síncope, cómo es esa pérdida de la conciencia, cómo es su recuperación, hay testigos, no hay testigos, de qué color se pone. Hay movimientos tónico-clónicos, hay trauma oral, hay relajación de esfínteres. En el test de mesa basculante, los episodios de hipotensión pueden ser tan marcados, o incluso como les mostré, la sistolia puede ser tan marcada que pueden tener pérdida del control de esfínteres, y no significa que el paciente tenga una epilepsia. Edad es un marcador muy importante. Mayores de 35, menores de 35 años, para pensar en esto, asociación con cardiopatía estructural y el análisis del electrocardiograma. Con las distintas escalas podemos definir el pronóstico a largo y a corto plazo para definir intervenciones. El síncope en la mayoría de los casos es de origen benigno, neuralmente mediado, pero si no hacemos un análisis juicioso de ese paciente, no necesariamente va a ser benigno. Muchas gracias.